Bienvenidos mis entrañables alumnos de primero de secundaria. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de literatura. Hoy, en nuestra tercera clase oficial, vamos a hablar sobre el género épico. El propósito de esta clase, el objetivo de esta clase es que ustedes, queridos alumnos, tengan un conocimiento panorámico del género épico, de su naturaleza, sus características y sobre todo las especies épicas y las principales obras que pertenecen a ese género literario. Voy a compartir el material de trabajo para hoy. Me informan, por favor, si pueden ver con claridad. Sí se ve, profesor. Sí se ve. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Correcto, correcto. Bien, alumnos. En la carátula podemos ver a la musa de la poesía épica. Ella es, ¿alguien me puede decir? ¿Cómo se llamó la musa de la poesía épica? Calíope. Escucha bien, Calíope, la musa de la bella voz. Ustedes saben, queridos alumnos, que el género épico surge en Grecia. El género épico surge en Grecia durante el periodo conocido como jónico o preático. Bien, aparece el género épico como tipo de narraciones de grandes hazañas, de grandes guerras, de grandes lides, de grandes enfrentamientos entre dioses y hombres de la edad o de la época helénica. Poco antes del siglo VI antes de Cristo. Bien. El poeta que cantaba esas hazañas era conocido como el Aedo. Pero para los griegos, el Aedo no era sino una especie de sacerdote. El Aedo era como un medium a través del cual hablaba la musa. Lo que equivale a decir que no se le atribuía al Aedo la creación de una epopeya, sino más bien a la musa. Por ello es que, por ejemplo, la más famosa de todas las epopeyas griegas, la Ilíada, empieza el Aeda cantando: canta, oh musa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera que causó infinitos males a los aqueos y condujo al Hades valiosas almas de aqueos, a quienes convirtió en pasto de aves de rapiña, en comida de perros. Dice, canta, oh musa. Bien, vamos a suponer que yo soy un Aedo, un poeta griego que está cantando para el entretenimiento de ustedes, oh sujetos de la corte. Bien, muchachos, vamos a hablar de la Ilíada. Esta empieza con una terrible peste en el ejército aqueo. Peste que se le atribuye al dios Apolo. Sí, dice Calcas, el adivino del gran Agamenón, que esta peste es producto de la furia del dios Apolo. ¿Por qué razón? Porque Agamenón se había apoderado de Criseida, y Criseida era hija de Crises, y Crises sacerdote del dios Apolo. Alumnos, una pregunta. Estoy contando el inicio de la Ilíada. Yo les hago una pregunta. Según la concepción griega del Aedo, del poeta, ¿yo estoy cantando o la musa está cantando?
La musa, profesor. La musa, profesor. Yo solamente soy una especie de medium. ¿Me entienden? Soy una especie de medium a través del cual canta la musa. Bien. Bien, alumnitos. Entonces, originalmente, escuchadme bien, originalmente las obras épicas eran compuestas de forma, vamos a decir, de forma oral y almacenadas en la memoria. Las primeras obras épicas no fueron hechas para lectores, sino más bien para oidores. Los poetas, los aedos, lo almacenaban en su memoria y lo transmitían de generación a generación a través del relato oral. Repito, a través del relato oral. ¿Me entienden, alumnitos? Sí, me están entendiendo. Correcto. Entonces, lo transmitían a través del relato oral. Muy bien, alumnitos. Todos están atentos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, por favor? Sí. No tienen ninguna pregunta. Todo bien. Correcto, alumnitos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Por qué la Ilíada y la Odisea se llaman poemas? Porque están compuestos en verso. Otra pregunta. ¿Originalmente la Ilíada y la Odisea fueron escritas o fueron compuestas de memoria? Compuestas de memoria. De memoria. De memoria. Eso. O sea, el supuesto autor de la Ilíada y la Odisea, Homero, no escribió las obras, él los compuso. Muy bien. Muy bien, alumnitos. Vamos a seguir. Vamos a seguir, queridos alumnos. Vamos a seguir. El famoso género épico. Como ya decía, queridos alumnos, Calíope es la musa de la poesía épica. La palabra épica proviene del griego epos, que significa narración en verso. Se vincula con las hazañas y hechos heroicos de dioses y hombres de la edad heroica, o también conocida como la edad helénica o la época helénica, que es la epopeya, es la especie épica de la antigüedad. O sea, la primera especie que pertenece al género épico se llamó epopeya. Básicamente pertenece a la edad antigua, hasta el siglo, la edad antigua hasta el siglo III antes de Cristo en Grecia y hasta el siglo I después de Cristo, perdón, antes de Cristo en Roma. ¿Cuál es la epopeya más importante de la literatura romana o latina? La famosa Eneida. Ese libro escrito por Virgilio, en el que habla pues sobre las hazañas de Eneas hasta formar la civilización de, una civilización que más tarde sería la estirpe romana. En fin, ¿quién era el Aeda o Aedo? El poeta que cantaba la epopeya. Alumnitos, la epopeya, especie épica de la edad antigua. No te olvides, la epopeya pertenece a la edad antigua. ¿Quién fue el primer poeta épico de la cultura griega? Fue el gran Homero. Profe, ¿y Homero existió en realidad? Bueno, actualmente sabemos, o en todo caso, no sabemos de la existencia de Homero. Claro, se ha escrito mucho. Se dijo que después de que supuestamente murió Homero, 7 ciudades griegas se disputaron el honor de haberlo visto nacer. Entre ellas, Esmirna, Quíos, Colofón, Salamina, Rodas, Argos, Atenas, que 7 biografías escribieron a Homero, siendo la más importante la biografía escrita por el padre de la historia, Heródoto, en la cual se sostiene que su verdadero nombre sería Melesígenes y que nació el día de las fiestas melesias en honor al río Meles que pasa por la ciudad de Esmirna. Profesor,
Y actualmente se sabe que esos datos son imprecisos, lo que equivale a decir que no se encontró la suficiente información fidedigna como para sustentar la existencia oficial de Homero. No sabemos con exactitud. Un instante, alumnitos. No sabemos con exactitud entonces si existió o no Homero. Un instante, por favor. Bien, seguimos. Bien. Entonces, actualmente más bien se ha convenido por decir que no importa si existió o no Homero. Lo que importa es la Ilíada y la Odisea. Lo que importa es las obras, la Ilíada y la Odisea. Se le atribuye a Homero. Pero alguien me dirá, profesor, ¿y qué es la Ilíada? Es un poema épico que trata sobre la famosa guerra de Troya. Pero no crean ustedes que Homero fue el creador, sino que la famosa guerra de Troya existió el siglo XII antes de Cristo. Y desde entonces se empezó a componer una serie de leyendas, de anécdotas, de historias, de poemas en función a la guerra de Troya. Tenían cientos de historias, de relatos, de mitos, de poemas relativos a la guerra de Troya. ¿Y cuál es el mérito? ¿Cuál es el gran mérito de Homero? ¿Qué es lo que supuestamente hizo Homero? Recogió algunos de esos mitos y los empezó a ordenar. Y eso sería la Ilíada. Eso sería la Ilíada. La Odisea más bien se centra en la figura de Odiseo, rey de Ítaca, cuando termina la guerra. Odiseo se dispone a regresar a su reino, exactamente a la polis griega de Ítaca. Y de todas esas peripecias para llegar a Ítaca, trata la Odisea. ¿De acuerdo? La Ilíada sobre la guerra de Troya se centra en la figura del más importante héroe griego en esa guerra. ¿Quién fue? Aquiles, el Pélida. O sea, ¿quién es vamos a decir, el personaje central de la Ilíada? Contéstame, alumnito. ¿Quién sería el personaje central de la Ilíada? Aquiles, el Pélida. ¿Y quién sería el personaje central de la Odisea? Odiseo. Muy bien, alumnitos. Vamos a seguir. Otro representante de la epopeya sería Hesíodo. Profesor, ¿y quién fue Hesíodo? El autor, bueno, Hesíodo vivió un siglo más tarde que Homero. Hesíodo sería el autor de la famosa Teogonía. Profesor, ¿y de qué trata la Teogonía? Sobre el origen de los dioses. La Teogonía es el famosísimo libro que habla sobre el origen de los dioses. ¿Qué dice la Teogonía? Que antes del ordenamiento del mundo solamente existía la primera divinidad, que era Caos. ¿De acuerdo? Caos. Caos creó la Gea, que es la tierra, el Pontos, que es el mar, Erebo, entre otras divinidades. Bien. Luego se centra en la figura de Gea. De Gea nació Urano, el cielo. Y Urano, con su madre Gea, tuvo una vasta generación de dioses. Entre ellos, Hestia, Demeter. Bueno, todavía no está Hera ni Zeus acá. Tampoco está Poseidón. De la primera generación estarían, escúchame bien, Cronos, Rea, básicamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, como quiera que Urano era malvado, Cronos va a destronar a Urano, le va a cortar el miembro viril masculino.
Y de esa sangre que se derrama en el mar, por ejemplo, nació Afrodita, la más bella de todas las diosas griegas. Luego aparece de la segunda generación de dioses, Cronos se casó con Rea, ¿de acuerdo? Cronos se casa con Rea y de esa unión nace Hera, Zeus, Poseidón, Hades. Luego, Zeus destrona a Cronos y se convierte en el dios más importante del Olimpo. Como te das cuenta, Zeus forma parte de la segunda generación de dioses. Y bueno, de toda esta historia o esta genealogía de los dioses trata la teogonía, no te vayas a olvidar. Alumnitos, por otro lado tenemos a Virgilio, pero él ya no pertenece a la literatura griega, sino más bien a la literatura latina. Profesora, ¿qué llamamos literatura latina? A la literatura de los romanos, del Imperio Romano. Virgilio escribe la famosa Eneida. ¿De qué trata la Eneida, profesor? Sobre las luchas de Eneas. Eneas fue un soldado troyano que durante la invasión griega, él peleaba a favor de los troyanos, pero su madre, la diosa Venus, o Afrodita, que es lo mismo, Venus se dice en Roma, Afrodita se dice en Grecia, le va a ser una inspiración, le dice: Eneas, ya no sigas peleando, mejor toma tu ejército, tu padre, los tuyos y ve a fundar una nueva civilización para que no se extinga la estirpe troyana. Y Eneas se fue a fundar esa civilización. Esa sería a la postre la civilización romana. Bien, alumnitos, entonces tenemos la Eneida como otra importante epopeya. Alumnitos, ahora los cantares de gesta. ¿A qué llamamos cantares de gesta? A la famosa especie épica de la Edad Media. Profesor, ¿cuándo empieza la Edad Media? Desde la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, desde el siglo V hasta el siglo XV de nuestra era. En ese momento se ambientan los famosos cantares de gesta. Queridos alumnitos, antes de seguir, díganme por favor si me están entendiendo. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Todos me entienden? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? A ver, ¿alguien tiene una pregunta? Pues yo tengo una pregunta. Sí, sí. Pues algún redactor o algún filósofo ha mezclado el género épico con otro tipo de Hijito, género. no te entiendo muy bien. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Profesor, ¿alguna vez han mezclado el género épico con algún otro tipo de género? Sí, claro que sí. Por ejemplo, tú me preguntas si se ha mezclado el género épico con algún otro tipo de género. O sea, dos géneros en uno, en una historia que se mezclen dos géneros. Sí, en la misma Ilíada hay algunos versos, o sea, que más bien parecen sacados del género lírico. Eso sí es posible. Sí es posible. Ok, profesor. Sí es posible. Muy bien, muy buena pregunta. Alumnitos, vamos a hablar entonces de los cantares de gesta. ¿Qué decía que son los cantares de gesta? Las especies épicas o la especie épica de la Edad Media. Bien, para hablar del cantar de gesta hay que hablar de un sujeto muy simpático de la Edad Media. ¿Quién es este sujeto? Los juglares o el juglar. ¿Quién fue el juglar? Los poetas, quienes compusieron los cantares de gesta. Él es el famoso juglar. Bien, alumnitos, este juglar era una especie de poeta, una especie de artista popular. Anduvo de pueblo en pueblo cantando las historias que componía. Él era entonces el juglar. Vamos a suponer que yo soy un juglar medieval y estamos en una corte, ustedes son los espectadores y yo os voy a narrar el poema del mío Cid. Bien, muchachos, este es el gran
héroe, el mejor espadachín del rey Alfonso VI, rey de Castilla. Ruy Díaz de Vivar, conocido como el que en buena hora nació. También le conocían como el Cid campeador o el azote de los árabes. Sepan vuestra merced que para entonces España estuvo dominada, España estuvo conquistada por los infieles árabes o turcos maometanos, adoradores de Alá. Ruy Díaz de Vivar fue fatalmente humillado por el rey, porque éste va a desterrarlo. El destierro es el más terrible de todos los castigos. Ruy Díaz de Vivar, cuando es desterrado, sabe que ha sido cruelmente humillado y desde entonces su único objeto de deseo viene a ser el perdón del rey, y para esto logra derrotar a los ejércitos árabes hasta que finalmente el rey perdona al Mío Cid. El Mío Cid para entonces había ganado una gran fama por decisión del rey. El Mío Cid va a casar a sus dos hijas, a doña Elvira y doña Sol, con los infantes de Carrión. Pero estos infantes de Carrión se portaron de forma miserable con sus hijas. Así es que el Cid pide arreglar este problema. Y a través de las Cortes de Toledo, el Cid recupera su honor. Bueno, alumnitos, hice un ligero, un extracto del Mío Cid con el objetivo de que ustedes entiendan cuál era la figura de él, del juglar. Bien, muchachos. Eran poetas populares, anónimos, no sabíamos su nombre porque sus obras no estaban hechas para lectores, sino más bien para espectadores. La temática de los juglares era absolutamente heroica. Bien, sus obras eran para oidores, compuestas de forma oral y almacenadas en la memoria. Exaltaban a los caballeros medievales. Ejemplo, el Mío Cid. Acá tenemos algunas obras que pertenecen al Cantar de Gesta. El poema del Mío Cid, el Cantar de los Nibelungos, el Cantar de Roldán, el Beowulf, por ejemplo. Y, alumnitos, el famoso poema épico, especie épica de la Edad Moderna. Especie épica de la Edad Moderna. Entre las más representativas obras vamos a tener a La Araucana, Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, Jerusalén Libertada de Torcuato Tasso. Bien, alumnos, hasta acá. Pueden, bien, están las cámaras encendidas. Alumnos, díganme por favor si han entendido la clase. Sí, profesor. ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto.